Damos inicio con esta primera sesión ordinaria del segundo periodo del primer año de ejercicio constitucional de esta 57ª legislatura. Señoras y señores diputados, se abre la sesión. Solicito a la Secretaría de a conocer el orden del día que se propone para la misma. Por indicaciones de la diputada presidenta, doy a conocer el orden del día. Sesión pública ordinaria número 1, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional. Orden del día. 1. Lista de asistencia. 2. Declaración del quórum legal y, en su caso, instalación formal de la sesión y del segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al primer año de ejercicio constitucional. 3. Lectura, discusión y aprobación del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, por el cual se adiciona una fracción 3 al artículo 32 y se reforma el párrafo primero del inciso C del artículo 81 y el artículo 216 bis 1, todos del Código Penal para el Estado de Colima, y se adicionan los párrafos segundo y tercero al artículo 197. Se adiciona un párrafo segundo al artículo 299. Se reforma la fracción cuarta y se adiciona una fracción quinta al artículo 338. Todos del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Colima. 4. Asuntos generales. 5. Convocatoria a sesión solemne. 6. Clausura. Cumplida su instrucción, señora presidenta. Está en la consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. Tiene la palabra la diputada o diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente al orden del día que acaba de ser leído. Por instrucciones de la diputada presidenta, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si se aprueba el orden del día que se propone. Favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputada presidenta, que fue aprobado por unanimidad. Como resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el orden del día que fue leído. En el primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente. En cumplimiento de la indicación de la diputada presidenta, procedo a pasar lista de presentes. Diputado Héctor Insúa García. Diputado José Antonio Orozco Sandoval. Diputado Óscar Valdovinos Anguiano. El de la voz presente. Diputado Orlando Lino Castellanos. Diputado Rafael Mendoza Godínez. Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez. Diputada Yuleni Cortés León. Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz. Diputada Francis Anel Bueno Sánchez. Diputada Gretel Culin Jaime. Diputada Gabriela Benavides Cobos. Diputado Heriberto Leal Valencia. Diputado Manuel Palacio Rodríguez.
Diputado Arturo García Arias. Diputado Noé Pinto de los Santos. Diputado Martín Flores Castañeda. Diputada Ignacia Molina Villarreal. Diputado José Verduzco Moreno. Diputado Luis Fernando Antero Valle. Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez. Diputado Francisco Javier Rodríguez García. Diputado Mariano Trillo Quirós. Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas. Diputado Esteban Meneses Torres. Informo a usted, diputada presidenta, que se encuentran 22 diputados presentes y 3 ausentes con justificante. Se encuentran justificados el diputado Orlando Lino Castellanos, el diputado también, la diputada Yuleni Cortés León. Se encuentran 23 diputados presentes y 2 con justificación. Gracias, secretario. En virtud de haber quórum legal, ruego a ustedes, señoras y señores diputados, y al público asistente, ponerse de pie para proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión. En virtud de existir quórum legal, siendo las 12:10 del día 1 de abril del año 2013, declaro formalmente instalada esta sesión. Asimismo, el Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima abre hoy su segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al primer año de ejercicio constitucional de la 57ª legislatura estatal. Muchas gracias. Pueden sentarse. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen por el cual se adiciona la fracción tercera al artículo 32 y se reforman el párrafo primero del inciso C del artículo 81 y el artículo 126 bis 1, todos del Código Penal para el Estado de Colima, y se adicionan los párrafos segundo y tercero al artículo 197. Se adiciona un párrafo segundo al artículo 229, se reforma la fracción cuarta y se adiciona una fracción quinta al artículo 338, todos del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Colima. Tiene la palabra el diputado Arturo García Arias. Con su permiso, diputada presidenta, solicito someta a la consideración de la Honorable Asamblea la propuesta de dispensa de lectura de los considerandos del dictamen por el cual se adiciona una fracción tercera al artículo 32, se reforman el párrafo primero del inciso C del artículo 81 y el artículo 216 bis 1, todos del Código Penal para el Estado de Colima, y se adicionan los párrafos segundo y tercero del artículo 197, se adiciona un párrafo segundo del artículo 129, se reforma la fracción cuarta y se adiciona una fracción quinta al artículo 338, todos del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Colima, para leer únicamente los artículos resolutivos y transitorios del mismo, y posteriormente, si así lo decide la Asamblea, pasar a su discusión y votación. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior. Favor de hacerlo levantando su mano. Informa usted, diputada presente, que por unanimidad fue aprobada la propuesta. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, se le concede el uso de la palabra al diputado Arturo García Arias para que dé lectura a los resolutivos y transitorios del dictamen en referencia. Gracias, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados, a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales le fueron turnadas para su análisis, estudio y dictamen correspondiente 2 iniciativas de ley con proyecto de decreto relativas a reformar diversas disposiciones del Código Penal y del Código de Procedimientos Penales, ambos del Estado de Colima. Con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 129 al 132 de su reglamento, se propone a esta honorable Asamblea para su aprobación el siguiente dictamen. Artículo primero. Se adiciona la fracción tercera al artículo 32 y se reforman el párrafo primero del inciso C del artículo 81 y el artículo 216 bis 1, todos del Código Penal para el Estado de Colima, para quedar como siguen. Artículo 32, fracción tercera. Tratándose de delitos de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar y siempre que no se tenga otro medio para acreditar el daño causado, el deudor alimentista deberá pagar por concepto de reparación del daño por lo menos el equivalente a una unidad de salario mínimo vigente por día, desde el momento del incumplimiento y hasta que haya causado ejecutada la sentencia definitiva, el cual se actualizará conforme al incremento de salario mínimo anual en la región. Artículo 81, inciso C. En los delitos contra el patrimonio, salvo los delitos del mismo orden patrimonial señalados en el artículo 10 de este Código. Artículo 216 bis 1. Se aplicará de 3 a 7 años de prisión y multa por un importe equivalente a 200 a 500 unidades a quienes, aprovechándose de la confianza, subordinación o superioridad que tiene sobre una persona de entre 14 años de edad y menor de 18 años, derivada de su parentesco o cualquier grado, tutela, curatela, guarda o custodia, relación docente, religiosa, laboral, médica, cultural, doméstica o de cualquier índole, le induzca o la convenza a ejecutar o ejecute cualquier acto sexual con su consentimiento. Cuando el sujeto pasivo de este delito, conforme a la hipótesis señalada en el párrafo anterior, sea menor a 14 años de edad, o sea, una persona que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o para resistirlo, se impondrá una pena de 9 a 18 años de prisión y multa por un importe equivalente a 500 a 1.200 unidades. Para efectos de este delito se entenderá como acto sexual cualquier acto de naturaleza erótica, sexual, diverso a la cópula. El autor del delito deberá ser sujeto de tratamiento médico integral al tiempo que se requiera, mismo que no podrá exceder el tiempo que dure la pena de prisión impuesta. Además de las anteriores penas, el autor del delito perderá en su caso la patria potestad, la tutela, la curatela, la adopción, el derecho a alimentos y el derecho que pudiere tener respecto de los bienes de la víctima en términos de la legislación civil. Cuando el delito fuera cometido por un servidor público o un profesionista en ejercicio de sus funciones, será inhabilitado en sus derechos o funciones por un término igual al de la pena de prisión impuesta. Artículo segundo.
Se adicionan los párrafos segundo y tercero del artículo 197, se adiciona un párrafo segundo al artículo 229, se reforma la fracción cuarta y se adiciona una fracción quinta al artículo 338, todos del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Colima, para quedar como sigue. Artículo 197. A quien comparezca como testigo, el juez de la causa o Ministerio Público le exigirá su plena identificación. Para la identificación de los testigos será válido cualquier documento oficial con fotografía expedido por la autoridad competente en ejercicio legal de sus atribuciones. Artículo 229. En tratándose de documentos fiscales que reúnan los requisitos que señala el Código Fiscal de la Federación, no estarán sujetos a reconocimiento por el emisor, salvo prueba en contrario. Artículo 338, fracción cuarta. Cuando exista algún recurso de impugnación pendiente de resolverse en contra de una resolución diversa a la sentencia definitiva, se ordenará la suspensión del procedimiento hasta el cierre de la instrucción. Artículo quinto. En los demás casos en que la ley ordene expresamente la suspensión del procedimiento, la suspensión, fundada en los supuestos de las fracciones primera y tercera, no impide que el requerimiento del Ministerio Público o del ofendido o sus representantes adopte el juzgador las medidas precautorias patrimoniales para que establece este código, así como dicte las demás medidas y providencias necesarias para proteger la vida, la integridad física y moral, bienes, posesiones o derechos de las víctimas y ofendidos, incluyendo los familiares directos. Asimismo, se dictarán las providencias que se requieran para restituir a las víctimas u ofendidos en el goce de sus derechos, tanto reales como personales o de cualquier índole, siempre que estén justificados legalmente. Transitorio, único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Colima. El gobernador del Estado dispondrá, se publique, circule y observe. La comisión que suscribe solicita que, de ser aprobado el presente dictamen, se emita el decreto correspondiente. Atentamente, sufragio efectivo, no reelección, Colima, a 1 de abril de 2013, la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales firman el diputado secretario Martín Flores Castañeda, el diputado secretario Héctor Insúa García y el de la voz diputado presidente Arturo García Arias. ¿Es cuánto, diputada presidenta? Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136, fracción sexta de su reglamento, se pregunta a las señoras y señores diputados si se acuerda, se proceda a la discusión, votación del dictamen que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputada presidenta, que fue aprobada por mayoría. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. Por la negativa.
¿Falta algún diputado o diputada por votar? ¿Falta algún diputado o diputada por votar? A continuación procede a votar la mesa directiva. Manuel Palacios por la afirmativa. Donaldo Zúñiga por la afirmativa. Esperanza Alcaraz por la afirmativa. Informa usted, diputada presidenta, que se emitieron 23 votos a favor del documento que nos ocupa. Le informo a usted, diputada presidenta, que se emitieron 0 votos en contra y 0 abstenciones. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada por 23 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto del orden del día relativo a asuntos generales, se le concede el uso de la palabra al diputado que desee hacerlo. Oscar, Gina, Mariano, Noé y Martín. Pues ese es Oscar, Gina, Mariano. En el orden para los asuntos generales, tiene la palabra el diputado Oscar Baldovino Sanguiano. Son 5, mire, aquí está. Oscar, Gina, Mariano, Noé y Martín. Sí, así vi que levantaron la mano. Con su permiso, diputada presidente, compañeros diputados, público en general, medios de comunicación. Agradezco a todos los compañeros diputados el voto de confianza que me dan para dar lectura a la iniciativa para reformar el decreto número 9 y los artículos transitorios tercero y cuarto de la Ley de Hacienda del Estado de Colima. Los suscritos diputados, integrantes de la 57ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, en el ejercicio de las facultades que nos confieren la fracción primera del artículo 37 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, los artículos 22, fracción primera, 83, fracción primera y 84, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presentamos la iniciativa de ley con proyecto de decreto relativo a reformar el transitorio segundo del decreto número 9, aprobado por esta soberanía el día 27 de noviembre del 2012, y los transitorios tercero y cuarto de la Ley de Hacienda del Estado de Colima, de conformidad con la siguiente exposición de motivos. Con fecha 27 de noviembre del 2012, el Congreso del Estado expidió el decreto número 9, por el cual se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Colima, que fue publicado en el periódico oficial El Estado de Colima el día 1 de diciembre del 2002. En la exposición de motivos de dicho decreto número 9 se expone el conocimiento de la difícil situación económica que impera en nuestro país y que se acentúa en el Estado y que se ve reflejada en la situación económica de las familias colimenses, motivo
por el que en su momento se consideró prudente otorgar un subsidio a las personas físicas y morales tenedoras o usuarias de vehículos por el equivalente al 100% del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos que se causa en el ejercicio fiscal 2013. En ese tenor, mediante disposición transitoria contenida en el decreto señalado en los párrafos anteriores, esta soberanía autorizó que durante el ejercicio fiscal 2013, las personas físicas y morales tenedoras usuarias de los vehículos a que se refiere el capítulo 8º, título 1 de la Ley de Hacienda del Estado de Colima, tuvieran derecho a que se les otorgara un subsidio por el equivalente al 100% del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos que se cause por el ejercicio fiscal 2013, siempre que dentro del plazo establecido para el pago de esta contribución se cumplan con los requisitos que el propio decreto estipula. Así, los suscritos diputados, considerando que el plazo otorgado para el subsidio de la tenencia concluye los días inhábiles por virtud de los días de Semana Santa y que además durante el periodo previsto hubo días inhábiles para realizar el pago de las demás contribuciones en oficinas bancarias y ventanillas públicas oficiales, no obstante que el servicio de pago por Internet estuvo vigente y conscientes de la aún difícil situación económica que impera en nuestro país y en el Estado, nos impulsa a seguir promoviendo reformas que contengan políticas públicas encaminadas a coadyuvar con las familias colimenses para buscar mecanismos que les permita contar con un mayor y mejor nivel de vida, así como para cumplir sus obligaciones fiscales correspondientes y derivado de ello, el Estado esté en condiciones de prestar los servicios públicos que la sociedad requiere. Por ello, los diputados iniciadores, en coordinación con el titular del Ejecutivo del Estado, para compensar los días que no se contó con el servicio de recepción de pagos y otras contribuciones, se propone ampliar el plazo hasta el 19 de abril al ordinariamente previsto para el pago de las contribuciones vehiculares correspondientes al ejercicio fiscal 2013 y con ello estar en posibilidades de ser beneficiarios del subsidio del 100% del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos que se causa para el ejercicio fiscal 2013. Por lo anteexpuesto, resulta socialmente necesario reformar el texto del transitorio segundo del decreto número 9 ya referido y en cuanto al plazo para el pago de las contribuciones vehiculares condicionantes para el otorgamiento del subsidio a las personas físicas y morales tenedoras usuarias de vehículos por el equivalente al 100% del impuesto sobre tenencia o uso de vehículo que le causen el ejercicio fiscal 2013, prorrogándolo hasta el 19 de abril del 2013 con la finalidad de que se sumen y compensen los días inhábiles que existieron durante el plazo ordinario de los de Semana Santa e incentivar a la economía de las empresas y hogares, particularmente a los contribuyentes que a la fecha no han cubierto el pago de contribuciones vehiculares y otros conceptos tributarios causados en el ejercicio fiscales anteriores, situación que les impide beneficiarse con el subsidio en el impuesto sobre tenencia o uso de vehículo para el ejercicio fiscal 2013. La ampliación del plazo que se propone se considera suficiente para que los contribuyentes que deseen hacerlo puedan cumplir con sus obligaciones y beneficiarse con el subsidio que otorga el decreto multicitado. En consecuencia de lo anterior, se propone prorrogar también el presente ejercicio fiscal el plazo establecido en la Ley de Hacienda del Estado de Colima para el cumplimiento de la obligación del pago del impuesto sobre tenencia y uso de vehículos y del derecho por la renovación de la calcomanía fiscal vehicular. Por lo antes expuesto, se somete a consideración de esta honorable Asamblea el siguiente proyecto de decreto. Artículo 1. Se reforma el transitorio segundo en su fracción segunda y último párrafo del decreto número 9, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Colima, publicado en el periódico oficial del Estado de Colima el día 1 de diciembre del 2012 para quedar como sigue. Artículo 2, fracción segunda. Que el pago de las contribuciones vehiculares correspondientes al ejercicio fiscal 2013 que resulte procedente se efectúa más tardar el 19 de abril de dicho año si el vehículo fue inscrito en el Registro Público Vehicular del Estado antes del 2013. Respecto de los vehículos nuevos o importados que se inscriban en el Registro Público Vehicular del Estado entre el 20 de abril y el 31 de diciembre del 2013, se tendrá derecho al subsidio otorgado en los términos del presente transitorio, siempre que sus tenedores usuarios cumplan con los requisitos señalados en la fracción primera, incisos A y B. Artículo 2.
Se reforman los transitorios tercero y cuarto de la Ley de Hacienda del Estado de Colima para quedar como sigue. Tercero, en el ejercicio fiscal 2013, el plazo señalado en el artículo 41Z bis 12 de la Ley de Hacienda del Estado de Colima para el pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos se amplía hasta el 19 de abril del mismo año. Cuarto, en el ejercicio fiscal 2013, el plazo señalado en el artículo 53, fracción cuarta, segundo párrafo de la Ley de Hacienda del Estado de Colima para el pago de los derechos por la renovación anual de la calcomanía fiscal vehicular se amplía hasta el día 19 de abril del mismo año. Transitorios. Artículo único. El presente decreto entrará en vigor el día de su aprobación y deberá publicarse en el periódico oficial del Estado de Colima. El gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. Los suscritos diputados solicitamos respetuosamente, con fundamento en el artículo 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 124 de su reglamento, por ser un asunto de urgente y notoria y obvia resolución, se someta a la consideración de la Asamblea la propuesta de dispensa de todo trámite reglamentario de la presente iniciativa para que se proceda en forma inmediata a su discusión, votación y aprobación en su caso. Los que suscriben: diputado Óscar A. Baldovino Sanguiano, diputado Martín Flores Castañeda, diputado Héctor Insúa García, diputado José Antonio Orozco Sandoval, diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, diputado Orlando Lino Castellanos, diputado Rafael Mendoza Godínez, diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez, diputada Yulei Cortés León, diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz, diputada Francis Anel Bueno Sánchez, diputada Gretel Gulin Jaime, diputada Gabriela Benavides Cobos, diputado Heriberto Leal Valencia, diputado Manuel Palacios Rodríguez, diputado Arturo García Arias, diputado Noé Pinto de los Santos, diputada Ignacia Molina Villarreal, diputado José Verduzco Moreno, diputado Luis Fernando Antero Valle, diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, diputado Esteban Meneses Torres, diputado Francisco Javier Rodríguez, diputado Mariano Trillo Quirós y diputado Marcos Daniel Barajas Yescas. Es cuanto, diputado presidente. Señoras y señores diputados, en virtud de la petición hecha por el diputado Óscar Baldovino Sanguiano y por las razones que él mismo expone, se somete a la consideración de esta Asamblea la propuesta de dispensa de todo trámite reglamentario de la iniciativa que nos ocupa, para proceder inmediatamente a su discusión y votación en estos momentos. Tiene la palabra el diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la propuesta anterior. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior. Favor de hacerlo levantando la mano. Le informo a usted, diputada presidenta, que fue aprobada por unanimidad la propuesta en mención. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea la iniciativa que nos ocupa. Tiene la palabra el diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación nominal si se aprueba el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. Por la negativa. ¿Falta algún diputado o diputada por votar? ¿Falta algún diputado o diputada por votar? A continuación, vota la directiva.
Manuel Palacios, por la afirmativa. Donaldo Zúñiga, a favor. Esperanza Alcaraz, a favor. Informa usted, diputada presidenta, que se emitieron 23 votos a favor del documento que nos ocupa. Informo a usted, diputada presidenta, que se emitieron 0 votos en contra y 0 abstenciones. Por el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 23 votos a favor del documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría del trámite correspondiente. Siguiendo con el orden de intervenciones, tiene la palabra la diputada Gina Rocha. Buenos días, compañeros y compañeras diputados y público que nos acompaña. Sé secretarios de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado presentes. La suscrita diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, presidenta de la Comisión de Equidad y Género y jefas de familia de la 57ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, en ejercicio de las facultades que me confiere la fracción primera del artículo 37 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, los artículos 22, fracción primera, 83, fracción primera y 84, fracción primera, y demás relativos aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como los artículos 122, 123, 124 de su reglamento. Perdón. Someto a la consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la ley que crea premios y estímulos a los colimenses, de conformidad con la siguiente exposición de motivos. Durante años, el lenguaje utilizado en todos los documentos administrativos y jurídicos Durante años el lenguaje utilizado en todos los documentos administrativos y jurídicos no se escapa a la visión sesgada de la realidad social en la redacción de los mismos, ya que se cometen incorrecciones debido a la cultura sexista que proyectamos mujeres y hombres a través de la educación informal y formal. Es cierto que actualmente las mujeres ocupan espacios que antes no se ocupaban. También lo es que realizan funciones que antes no se realizaban y que se nos reconocen facultades que antes no se nos reconocían, porque es obvio visibilizar la creciente participación de mujeres y hombres en la vida pública y el mercado laboral a través de un lenguaje que no existía, lo cual supone cambios en el mismo que ni los prejuicios, la inercia o el peso de las reglas gramaticales mal interiorizadas pueden y deben impedir. La desigualdad y no discriminación por razón de género adquiere cada vez mayor presencia en el marco jurídico nacional e internacional. La efervescencia del discurso sobre el particular ha roto las fronteras propias de los campos de estudio. Al analizar la ley que crea premios y estímulos para los colimenses, observamos que fue redactada con un lenguaje sexista que invisibiliza a las mujeres. Se hace referencia a miembros distinguidos del magisterio y a benefactores de la educación pública del Estado, a maestros en servicio que cumplen 40 años de labor profesional en el sistema educativo del Gobierno del Estado de Colima y a los docentes en servicio que cumplan 50 años de labor profesional en el sistema educativo nacional. Bajo el supuesto genérico masculino, en la redacción de esta ley se observa que se deja de lado la participación de las mujeres en todas estas artes, oficios y profesiones, en las que ellas también han tenido una destacada trayectoria. A descargo de este hecho, se señala que esta ley fue creada mediante decreto 145 el 14 de octubre de 1967 y a pesar de que ha tenido varias reformas, la última mediante decreto 486 del 18 de febrero del 2012, hasta la fecha no ha sido sujeta a revisión para incorporarle la perspectiva de género que tanto ha señalado el Senado de la República, que se lleva a cabo en todas las leyes, virtud de lo cual el objetivo de esta iniciativa, ya que una de las formas para conseguir la igualdad de derechos pasa por el uso adecuado del lenguaje empleado para instituir el marco jurídico estatal.
La lengua ofrece un sinfín de posibilidades para nombrar y describir realidades nuevas en el camino hacia la igualdad entre hombres y mujeres. El lenguaje tiene un papel importante que desarrollar en el ámbito legislativo y en la administración pública. Solo así se incluirá la posibilidad de premiar a mujeres y hombres y la ciudadanía en general se sentirá representada en esta ley. Con ello, se trascenderá uno de los errores más frecuentes cometidos en el lenguaje oral y escrito en general y en el lenguaje administrativo en particular, que es la utilización del género gramatical masculino para hacer referencia a mujeres y hombres de manera justa y con equidad. Podrá argumentarse que el género gramatical no tiene valor significativo, pero no se altera ni traiciona la gramática, ni se hace menos a nadie si se enfatiza la presencia masculina y femenina, de cara al principio lingüístico de la claridad y la concisión. Si un masculino genérico produce ambigüedad en el mensaje, habrá que evitar esa ambigüedad de cara a la claridad comunicativa. Asimismo, resulta trascendente incluir a la Comisión de Equidad y Género y jefas de familia para los trabajos que deberán desahogarse para el otorgamiento de premios y estímulos que se mencionan dentro de la ley que crea premios y estímulos para los colimenses. Ello de conformidad con sus atribuciones legales especificadas en el artículo 64 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en virtud de que fortalecerá, apoyará e integrará los trabajos realizados actualmente por la Comisión de Educación y Cultura, logrando con ello trabajos en unión y coordinación entre ambas comisiones para los beneficios de la ciudadanía, como sucede en otras situaciones similares. Tal es el caso de la ley que instituye las preseas en honor a destacadas mujeres de Colima, donde ambas comisiones realizan trabajos en conjunto. Dentro de la presente iniciativa de decreto se llenan algunas lagunas como entregar dentro del Premio Estatal de Periodismo a los columnistas y colaboradores periodísticos debido al profesionalismo, veracidad y objetividad de sus escritos. Y es que es de reconocerlos por su sagacidad y pasión por el trabajo periodístico de investigación de campo que, aunado de las redes sociales como Facebook, Twitter, YouTube y MySpace, han sido las herramientas que han hecho sus aliados para que hoy en día la identidad política se haya convertido en los blogs más visitados todos los días. De la misma forma, en la presente iniciativa se establece la fecha para la publicación de la convocatoria, así como la entrega del Premio Estatal de Periodismo, para que éste se lleve a cabo el día 7 de junio, fecha en que se festeja nacionalmente el Día de la Libertad de Expresión, mediante una sesión solemne en el recinto oficial del Honorable Congreso del Estado. Es por ello que propongo trabajar de la mano para realizar las atribuciones que competen a este Honorable Congreso del Estado en la materia de premios y estímulos para los colimenses. Por lo antes expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa de decreto para quedar como sigue. Iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la ley que crea premios y estímulos a los colimenses para quedar como sigue. Artículo único. Se reforma el primer párrafo del artículo primero, los incisos B y C de la fracción primera, las fracciones tercera, cuarta, sexta y séptima. Se adiciona el inciso cuarto a la fracción séptima, haciéndose el corrimiento respectivo de la numeración del resto de los incisos y se reforma el último párrafo, todos ellos del artículo primero. Se reforma el artículo segundo, se reforma y adiciona los párrafos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto y se reforma la fracción octava del sexto párrafo, todo del artículo sexto, todos ellos de la ley que crea premios y estímulos para los colimenses. Artículo primero. Se crean en el Estado de Colima de manera permanente para entregar a hombres y mujeres por su destacada labor en los diferentes ámbitos las siguientes insignias. Inciso B. Profesor Gregorio Torres Quintero, diploma de honor para los maestros y maestras en servicio que cumplan 40 años de labor profesional en el sistema educativo del Gobierno del Estado de Colima. La presea llevará grabados el escudo de Colima, el nombre del maestro o maestra que la recibe, los años de servicio prestados, la autoridad que la concede y la fecha. El cómputo de los servicios se hará tomando en cuenta los prestados en establecimientos oficiales del Gobierno del Estado de Colima y en los particulares incorporados al sistema de este, en forma ininterrumpida o no, pero en este último caso se observará que la interrupción o interrupciones cometidas no pasen en total de 5 años. La orden y el diploma citados pueden ser concedidos por el Ejecutivo del Estado o por la Honorable Legislatura Local
a los maestros que llenen los requisitos señalados, debiendo dejarse constancia en las dependencias correspondientes. La entrega de estos estímulos se hará en la ceremonia conmemorativa del Día del Maestro. Inciso C. Galardón, profesor Gregorio Torres Quintero, y diploma de honor al personal docente en servicios que cumplan 50 años de labor profesional en sistema educativo estatal. Tercero, condecoración general Manuel Álvarez, que se concederá a funcionarias y o funcionarios públicos, elementos militares o simples ciudadanos que se distingan en alguna actividad especial de promoción o de cooperación personal en la prestación de servicios de orden público y a quienes hayan verificado actos de heroísmo, probidad, altruismo o se distingan por sus virtudes cívicas y morales. Servidores públicos con perseverante espíritu de servicio, benefactores, héroes, filántropos, ejemplos de abnegación, sacrificio, desinterés, altruismo u honestidad. Deportistas con méritos relevantes, periodistas de ética y trayectoria intachable, etc. Cuarto, condecoración Alfonso Michel, para distinguidos hombres y mujeres artistas destacados en la pintura, composición, grabación, escultura, fotografía, conciertos, actuación, música, canto, críticos, pictóricos, teatro, musicales y arquitectura. Sexto, condecoración Dr. Miguel Galindo, que se otorgará a hombres y mujeres que se hayan destacado en la labor científica de la investigación, medicina, química, biología, astronomía, astrología, matemáticas, ya sean autores y tratadistas de la materia. Y séptimo, Premio Estatal de Periodismo, como reconocimiento público a la labor que realizan los trabajadores y colaboradores periodísticos de los medios de comunicación en las categorías siguientes. De la primera a la tercera, reportaje. Cuarta, análisis político. Quinta, caricatura y humor. Sexto, entrevista. Séptimo, crónica. Octavo, fotografía. Noveno, servicio de orientación y utilidad a la sociedad. Décimo, periodismo cultural, difusión científica. Y el onceavo, periodismo deportivo. La entrega de estos premios se hará anualmente en el marco del festejo del Día de la Libertad de Expresión el día 7 de junio. Artículo segundo. Las insignias a que se refiere el artículo anterior las constituirán medallas de oro o plata que contengan el nombre y, si es posible, la efigie del patricio que les da su nombre, la leyenda correspondiente y el nombre del agraciado o agraciada. Artículo sexto. La entrega del Premio Estatal de Periodismo a la labor que realizan los trabajadores y colaboradores periodísticos de los medios de comunicación a que se refiere la fracción séptima del artículo primero de esta ley se hará de manera personal en sesión solemne el 7 de junio, fecha que se festeja nacionalmente el Día de la Libertad de Expresión en el recinto oficial del Honorable Congreso del Estado con la presencia de los tres poderes del Estado. Las comisiones de Educación y Cultura, de Equidad y Género y jefas de familia del Honorable Congreso del Estado expedirán la convocatoria el 15 del mes de abril, misma que señalará los plazos, términos y requisitos, lo cual será publicada en los periódicos de mayor circulación, dirigida a los medios de comunicación de la entidad, a los periodistas, columnistas, reporteros, colaboradores periodísticos y en general a toda la población del Estado, admitiéndose solo propuestas internas de candidatos al premio en sus diferentes categorías. Las comisiones de Educación y Cultura y de Equidad y Género y jefas de familia del Honorable Congreso del Estado designarán la integración de un comité ciudadano que examinará las candidaturas presentadas y propondrá al o los acreedores al premio o bien sugerirán que se declare desierto si las candidaturas no reúnen los requisitos para ser consideradas. El comité ciudadano estará integrado por las comisiones de Educación y Cultura, de Equidad y Género y jefas de familia del Honorable Congreso del Estado, un representante del titular del Ejecutivo del Estado, un representante de las instituciones de educación superior públicas y privadas del Estado, así como aquellas escuelas que tengan especialidad en comunicación social o periodismo, dos representantes de las asociaciones o clubes debidamente registrados que agrupen a reporteros, periodistas, escritores, caricaturistas, columnistas, colaboradores periodísticos y fotógrafos de Colima y por cada una de las administraciones municipales. Las propuestas de ganadores en cada categoría que formule el Comité Ciudadano serán remitidas a las comisiones de Educación y Cultura, de Equidad y Género y jefas de familia del Honorable Congreso del Estado, quienes verificarán que cumplan con los requisitos señalados en la convocatoria que se expida. Los criterios para seleccionar a los candidatos o candidatas que se harán acreedores al Premio Estatal de Periodismo serán los siguientes. De la primera a la séptima, la calidad periodística. La octava, la ética profesional
y el análisis objetivo de sus trabajos. Transitorios. Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Colima. El gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. La suscrita solicita que la presente iniciativa se turne a la comisión correspondiente para proceder al análisis y dictamen en términos del artículo 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Atentamente, sufragio efectivo, no reelección, Colima Col, 1 de abril de 2013. Gina Araceli Rocha Ramírez, presidenta de la Comisión de Equidad y Género y jefas de familia. Gracias. Se toma nota y se instruye a la Secretaría a toda la comisión correspondiente. Continuando con el orden de intervenciones, tiene la palabra el diputado Mariano Trillo Quiroz. Con su permiso, compañero presidente, compañeros de la mesa directiva, secretarios, compañeros diputados, público en general. Antes de dar inicio a la lectura de esta iniciativa, voy a permitirme entregar una copia a los coordinadores de los diferentes partidos, porque sí quisiera dejar bien en claro la importancia de esta iniciativa, en donde se busca de manera muy concreta que los órganos autónomos estatales tengan un grado supremo de independencia y de democracia. Y me refiero, entre otros, a la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública, al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, al Tribunal de Arbitraje y Escalafón, al Instituto Electoral del Estado, al Tribunal Electoral del Estado, a la Comisión de Derechos Humanos y al órgano superior de fiscalización. Esta iniciativa es parte de la agenda política de todos los partidos, de Acción Nacional, del PRI, de Nueva Alianza, del Partido del Trabajo y del PRD. Luego entonces, la copia es para que los compañeros dirigentes de las fracciones tengan en propia mano la importancia de esta iniciativa. Con permiso, presidente. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, primero y 130 de la Constitución del Estado de Colima, 22, fracción primera, 83, fracción primera y 84, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 123 de su reglamento, tengo a bien someter a la consideración de esta Asamblea una iniciativa con proyecto de decreto que modifica el párrafo primero del artículo 20 y que adiciona 6 nuevos párrafos, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo, al mismo artículo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, al tenor de la siguiente exposición de motivos. Para que exista Estado de Derecho, tiene que existir Constitución, y para que exista Constitución democrática, tiene que reconocerse un catálogo básico de derechos fundamentales a favor de las personas y encontrarse consagrado el principio de división de poderes, esto es, un sistema de pesos y contrapesos para que el poder controle al poder y no se abuse de él. El principio de división de poderes obedece al interés superior que tiene la sociedad de evitar que se constituyan poderes arbitrarios o absolutos en donde las funciones públicas
sean ejercidas por una sola persona o corporación. Es por ello que ha sido voluntad del pueblo mexicano establecer la división de poderes en el ámbito federal, en los estados de la República y el Distrito Federal en términos de lo dispuesto por los artículos 49, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De acuerdo a la teoría clásica expuesta en el siglo XVIII por el barón de Montesquieu y John Locke, la división de poderes se materializa en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, que tienen facultades competenciales propias y gozan de autonomía para desarrollar sus funciones, teniendo el deber de ser vigilantes unos de otros, pero también la obligación de colaborar entre ellos para lograr el cumplimiento de los fines del Estado democrático previsto en la Constitución. Sin embargo, la teoría clásica de la división de poderes no ha permanecido inmutable. Por el contrario, ha evolucionado de manera notable con la aparición de los llamados órganos constitucionales autónomos, que hoy día son la nota distintiva dentro de cualquier Estado democrático. Así, en el marco del proceso de transición democrática en México, han sido creados una serie de órganos especializados que la propia Constitución les ha conferido la realización de tareas de gran importancia para el Estado mexicano, dotados de autonomía, con personalidad jurídica y patrimonios propios, que no se encuentran adscritos o subordinados a ninguno de los tres poderes tradicionales. Tal es el caso del Instituto Federal Electoral, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Banco de México, los tribunales agrarios, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y el más recientemente creado, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. De la misma manera, y en el marco del sistema republicano federal, las entidades federativas también han desarrollado sus propios órganos constitucionales autónomos locales. Tal es el caso de los institutos electorales de los estados y las comisiones estatales de los derechos humanos, por citar dos ejemplos muy conocidos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la creación de este tipo de órganos surge bajo una idea de equilibrio constitucional basada en el control del poder, evolucionando así la teoría tradicional de la división de poderes, dejándose de concebir la organización del Estado derivada exclusivamente de los tres tradicionales: ejecutivo, legislativo y judicial, que sin perder su esencia debe considerarse como una distribución de funciones o competencias, haciendo más eficaz el desarrollo de las actividades encomendadas al Estado. También ha dicho la Corte que los órganos autónomos se establecen en los textos constitucionales, en donde se les dota de garantías de actuación e independencia en su estructura orgánica, para que alcancen los fines para los que fueron creados, es decir, para que ejerzan una función propia del Estado que por su especialización e importancia social requiere autonomía de los clásicos poderes del Estado. Por otra parte, la Corte señala que la creación de ese tipo de órganos no altera o destruye la teoría tradicional de la división de poderes, por la circunstancia de que los referidos órganos guarden autonomía e independencia de los poderes primarios, no significa que no formen parte del Estado mexicano, pues su misión principal radica en atender necesidades torales del Estado como de la sociedad en general, conformándose como nuevos organismos que se encuentren a la par de los organismos tradicionales. Respecto a las características esenciales de los órganos constitucionales autónomos, la Corte ha dicho que deben estar establecidos directamente por la Constitución Federal, deben mantener con los otros órganos del Estado relaciones de coordinación, deben contar con autonomía e independencia funcional y financiera, deben atender funciones primarias u originarias del Estado que requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad. A estos órganos se les han dado funciones estatales específicas con el fin de obtener una mayor especialización, agilización, control y transparencia para atender eficazmente las demandas sociales.
de tal manera que conforme al régimen republicano, democrático y federal que establece nuestra Carta Magna, los estados de la República en uso de la libertad soberana de que gozan en su régimen interior pueden, según sus necesidades, crear cuantos órganos consideres indispensables para atribuirles facultades y considerar la limitación pertinente siempre y cuando no contravengan las estipulaciones del Pacto Federal. En el estado de Colima, nuestra Constitución local señala los que pueden considerarse como nuestros órganos autónomos locales, que tienen diversos grados de independencia, unos plena y otros acotada, que realizan funciones especializadas y tienen una naturaleza singular, siendo estos los siguientes. 1. La Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, que encuentra sustento en el artículo 1 de la Constitución local. 2. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, reconocido en el artículo 77. 3. El Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado, reconocido por el artículo 79. 4. El Instituto Electoral del Estado, reconocido por el artículo 86 bis, fracción tercera. 5. El Tribunal Electoral del Estado, reconocido por el artículo 86 bis, fracción quinta. 6. La Comisión de Derechos Humanos del Estado, reconocida por el artículo 86. 7. El órgano superior de auditoría y fiscalización gubernamental del Estado, reconocido por el artículo 116. Estos órganos autónomos estatales necesitan ser fortalecidos en el marco de un mejor Estado democrático de derecho, más vinculado con la sociedad civil, garantizando en primer lugar su pleno reconocimiento en la Constitución local como parte del poder del Estado, a la par de los poderes tradicionales que son el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. En tal sentido, se propone modificar el párrafo primero del artículo 20 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, haciendo mención expresa de tales órganos autónomos estatales como parte integrante del supremo poder del Estado. Además, es pertinente establecer bases homogéneas para los mismos acordes a las características y notas distintivas que ya les reconoce la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos criterios jurisprudenciales. Es por ello que se propone adicionar un nuevo párrafo tercero al artículo 20 de la Constitución local para establecer que los órganos autónomos estatales cuentan con patrimonio, personalidad jurídica propios, gozan de independencia en sus decisiones, funcionamiento y administración, y están dotados de autonomía presupuestaria, técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, y atienden funciones primarias u originarias del Estado que requieren especialización para ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad. Ahora bien, con el propósito de garantizar una adecuada integración de los órganos autónomos estatales, se propone adicionar un nuevo párrafo quinto al artículo 20 de la Constitución para establecer que sus titulares serán elegidos por el Congreso del Estado por mayoría calificada, de cuanto menos las 2/3 partes del total de sus diputados integrantes, de acuerdo a las bases previstas en esta Constitución y a los procedimientos y requisitos especiales que dispongan las leyes. Con ello, todos los titulares de tales órganos, sean presidentes, consejeros, magistrados, comisionados o auditor superior, serán elegidos por mayoría calificada del Congreso, sujetándose en primer lugar a las disposiciones previstas en la Constitución del Estado por un principio básico de jerarquía, pero sin prejuicio, desde luego, del cumplimiento de los procedimientos y requisitos especiales que dispongan las leyes secundarias relativas a cada órgano autónomo y la función que realizan. En relación a lo anterior y a efecto de respetar los principios de máxima publicidad e igualdad de oportunidades, garantizando el acceso de la sociedad civil en la conformación de estos órganos, en donde los ciudadanos interesados tengan oportunidad de ser evaluados para eventualmente ser tomados en cuenta por el Congreso en el ejercicio de su facultad soberana, se propone adicionar un nuevo párrafo sexto al artículo 20 de la Constitución local para establecer que
La elección de los titulares de los órganos autónomos estatales se hará mediante convocatoria pública, consulta a la sociedad y concurso de oposición que tendrá por objeto evaluar la trayectoria, conocimientos, experiencia y preparación de los aspirantes, cuyos resultados serán ponderados por el Congreso del Estado en el ejercicio de su facultad de designación. A su vez, se propone adicionar un nuevo párrafo séptimo al precepto referido para establecer que los nombramientos de los titulares de los órganos autónomos estatales deberán recaer entre aquellas personas que se hayan distinguido por su honorabilidad, imparcialidad, neutralidad partidista, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la función que se pretenda ocupar. Atributos que son indispensables para garantizar una independencia real y efectiva de otros órganos con relación a otros poderes públicos, partidos políticos o grupos de intereses ajenos a su función. Por último, se propone incorporar un nuevo párrafo octavo al artículo 20 de la Constitución local para fijar la obligación de que los representantes de los órganos autónomos estatales presentarán anualmente al Congreso del Estado un informe de actividades. Al efecto, comparecerán en los términos que disponga la ley. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone el siguiente proyecto de decreto. Artículo único. Se modifica el párrafo primero del artículo 20 y se adicionan 6 nuevos párrafos tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo al mismo artículo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima para quedar como sigue. Artículo 20. El Poder Supremo del Estado se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. Y los órganos autónomos estatales que reconoce esta Constitución, los órganos estatales cuentan con personalidad jurídica y patrimonio propios, gozan de independencia en sus decisiones, funcionamiento y administración. Están dotados de autonomía presupuestaria, técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y atienden funciones primarias u originarias del Estado que requieren especialización para ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad. En el Estado de Colima se reconocen como órganos autónomos a la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión para el Acceso a la Información Pública, el órgano superior de auditoría y fiscalización gubernamental, el Instituto Electoral, el Tribunal Electoral, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y el Tribunal de Arbitraje y Escalafón. Sus titulares serán elegidos por el Congreso del Estado por mayoría calificada de cuando menos las 2/3 partes del total de sus diputados integrantes, de acuerdo a las bases previstas en esta Constitución y a los procedimientos y requisitos especiales que dispongan las leyes. La elección de los titulares de los órganos autónomos estatales se hará mediante convocatoria pública, consulta a la sociedad y concurso de oposición que tendrá por objetivo evaluar la trayectoria, conocimientos, experiencia y preparación de los aspirantes, cuyos resultados serán ponderados por el Congreso del Estado en el ejercicio de su facultad de designación. Los nombramientos de los titulares de los órganos autónomos estatales deberán recaer entre aquellas personas que se hayan distinguido por su honorabilidad, imparcialidad, neutralidad partidista, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la función que se pretenda ocupar. Los representantes de los órganos autónomos estatales presentarán anualmente al Congreso del Estado un informe de actividades. Al efecto, comparecerán en los términos que disponga la ley. Transitorio. Único. El presente decreto
entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el periódico oficial del Estado de Colima, una vez concluido el procedimiento previsto por el artículo 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. Atentamente, Colima, Colima, diputado Mariano Trillo. Es cuanto, compañera presidenta. Gracias, diputado Mariano Trillo. Tiene la palabra el diputado Noé Pinto de los Santos. Bienvenidos a un nuevo periodo. Gracias. Adelante. Gracias, diputada presidenta. Con su permiso, saludo con afecto y con respeto también a los secretarios integrantes de la mesa directiva, a las amigas y amigos diputados. Los suscritos diputados, el de la voz Noé Pinto de los Santos y mi amigo Arturo García Arias y demás integrantes de la 57ª legislatura del Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 22, fracción primera, 83, fracción primera, 84, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122 y 123 de su reglamento, sometemos a la consideración de la Asamblea la presente iniciativa de ley con proyecto de decreto relativa a reformar el transitorio segundo de la ley que establece las cuotas y tarifas para el pago de derechos por los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio de Tecomán, Colima, de conformidad con la siguiente exposición de motivos. En el mes de diciembre del año 2005, este Congreso tuvo a bien aprobar la ley que establece las cuotas y tarifas para el pago de derechos por los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio de Tecomán, mediante decreto número 320, con el objeto de establecer los derechos que deben pagar los usuarios de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, saneamiento y demás que presta la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Tecomán. Que el artículo 42 de la ley en comento establece una serie de beneficios entre los que destacan descuentos por anualidad adelantada y por pronto pago, igual a un 12%, siempre y cuando se cumpla con dicha obligación entre los meses de enero, febrero y marzo del año fiscal de que se trate. Beneficios para los cuales la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Tecomán está facultada para otorgar para los servicios de cuota fija y para el servicio medido. Asimismo, se incluye en el numeral en comento los documentos que hará para que las personas jubiladas, adultos mayores o con discapacidad. Bajo esta tesitura, es oportuno que el plazo y los beneficios que se indican en el artículo 42 de la multicitada ley se amplíen hasta el día 30 de abril del presente ejercicio fiscal, con la salvedad de que el descuento no será aplicado al 12%, sino que se aplicará un descuento del 10%. Ello en atención a los usuarios que cumplieron de manera oportuna en los meses de enero a marzo, tomando en cuenta la difícil situación económica por la que atraviesan las familias del municipio de Tecomán. En tal virtud, proponemos que el beneficio de los descuentos por anualidad adelantada y por pronto pago respecto de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento se amplíe hasta el último día del mes de abril con respecto al presente año fiscal, sabiendo que con ello no se comprometen las finanzas del organismo operador de agua potable de Tecomán, siendo que apelamos a la voluntad de todos los usuarios de finiquitar sus obligaciones a tiempo con dicha prórroga y con los beneficios mencionados sin que se generen recargos e intereses en perjuicio de los contribuyentes. Lo anterior es lo que motiva a los iniciadores de reformar el transitorio segundo de la ley que establece las cuotas
y tarifas para el pago de derechos por los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio de Tecomán, para que se amplíe hasta el día 30 de abril del presente ejercicio fiscal los beneficios que otorga el artículo 42 de la ley en comento. Por lo expuesto y de conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 126 de su reglamento, sometemos a la consideración de este honorable Congreso del Estado el siguiente proyecto de decreto único. Se reforma el artículo transitorio segundo de la ley que establece las cuotas y tarifas para el pago de derechos por los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio de Tecomán, Colima, para quedar como sigue. Transitorios. Artículo segundo. Para el ejercicio fiscal 2013, el beneficio a que se refieren las fracciones primera, segunda y quinta del artículo 42 de esta ley se amplía hasta el día 30 de abril del citado año con un descuento del 10%, además de no generar los recargos correspondientes en dichas prórrogas, ampliándose por el mismo periodo los descuentos especificados en las fracciones 3 y 4 de ese mismo artículo. Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor al momento de su aprobación y deberá publicarse en el periódico oficial del Estado de Colima. El gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. Los suscritos diputados solicitamos, en términos de lo dispuesto por el artículo 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 124 de su reglamento, que la presente iniciativa sea discutida, analizada y aprobada en su caso, en la presente sesión, dada la urgencia notoria y apremiante, siendo que hoy se vence el plazo para que los usuarios accedan al descuento de pronto pago por anualidad adelantada. Atentamente, sufragio efectivo, no reacción, Colima, abril 1 de 2013. Los que suscriben la presente iniciativa, el de la voz, diputado Noé Pinto de los Santos, diputado Arturo García Arias, diputado Óscar A. Baldovino Sanguiano, diputado Martín Flores Castañeda, diputado Héctor Insúa García, diputado José Antonio Orozco Sandoval, diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, diputado Orlando Lino Castellanos, diputado Rafael Mendoza Godínez, diputado José Jesús Villanueva Gutiérrez, diputado Yulén Cortés León, diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz, diputada Francis Anel Bueno Sánchez, diputada Gretel Culín Jaime, diputada Gabriela Benavides Cobos, diputado Heriberto Leal Valencia, diputado Manuel Palacio Rodríguez, diputada Ignacia Molina Villarreal, diputado José Verduzco Moreno, diputado Luis Fernando Antero Valle, diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, diputado Esteban Meneses Torres, diputado Francisco Javier Rodríguez, diputado Mariano Trillo Quiroz García, diputado Marcos Daniel Barajas Yescas. Gracias, diputada presidenta. Sí. Señoras y señores diputados, en virtud de la petición hecha por el diputado Noé Pinto de los Santos y por las razones que él mismo expone, se somete a la consideración de esta Asamblea la propuesta de dispensa de todo trámite reglamentario de la iniciativa que nos ocupa, para proceder inmediatamente a su discusión y votación en estos momentos. Tiene la palabra el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la propuesta anterior. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta que nos ocupa. Favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputada presidenta, que es aprobada por unanimidad la propuesta que nos ocupa. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea la iniciativa que nos ocupa. Tiene la palabra el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa. Por instrucciones de la Presidencia,
Se pregunta a las señoras y señores diputados en votación nominal si se aprueba el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. Por la negativa. ¿Falta algún diputado o diputada por votar? ¿Falta algún diputado o diputada por votar? A continuación, vota la directiva. Manuel Palacios, por la afirmativa. Donaldo Zúñiga, a favor. Alcaraz, a favor. Informa usted, diputada presidenta, que se emitieron 22 votos a favor del documento que nos ocupa. Informo a usted, diputada presidenta, que se emitió ningún voto en contra del documento que nos ocupa y 0 abstenciones. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 22 votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría de dar el trámite correspondiente. Tiene la palabra el diputado Martín Flores Castañeda. Con su permiso, diputada presidenta, compañeros secretarios de la mesa directiva, compañeros diputadas y diputados, diferentes medios de comunicación que nos acompañan, público asistente. Hago uso de la tribuna con el propósito de presentar iniciativa con proyecto de decreto de reforma constitucional a efecto de modificar el procedimiento de nombramiento de Procurador General de Justicia del Estado de Colima en los siguientes términos. H. Congreso del Estado presente. El suscrito diputado Martín Flores Castañeda y los diputados José Antonio Orozco Sandoval, Óscar Baldovino Sanguiano, Esperanza Alcaraz Alcaraz, Crispín Gutiérrez Moreno, Manuel Palacios Rodríguez, Arturo García Arias, Noé Pinto de los Santos, Ignacia Molina Villarreal y José Verduzco Moreno, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y José de Jesús Villanueva Gutiérrez, Esteban Meneses Torres y Heriberto Leal Valencia, integrantes del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza, de esta 57ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, en el ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 37, fracción primera, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y 22, fracción primera, y 83, fracción primera, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 84, fracción primera, del segundo de los ordenamientos citados, y 122, 123 y 124 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presentamos a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto para adicionar la fracción 21ª bis del artículo 33 y se reforma los artículos 58, así como el artículo 82 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, considerando, primero, la designación del titular de la Procuraduría General de Justicia en las entidades federativas ha evolucionado a pasos firmes a partir de la reforma constitucional del 31 de diciembre de 1994, que estableció que el Procurador General de la República fuera designado por el Presidente de la República y ratificado por el Senado. En la actualidad, de las 32 entidades federativas en 14, este funcionario es designado por el gobernador y ratificado por el Congreso local por mayoría absoluta, más de la mitad de los votos de los integrantes de la legislatura, y en 6 por mayoría calificada, más de las 2/3 partes de los votos, lo que constituyó una abrumadora mayoría de 20 entidades que se ajustan a este procedimiento, el 62% del país. En 4 estados,
El gobernador propone una terna al Congreso, escogiendo los diputados uno para el cargo. Solo uno de los 4 exige mayoría calificada, Baja California Sur. 6 entidades como Colima y el Distrito Federal facultan a su gobernador para que designe y remueve libremente al procurador. Morelos es la única entidad que adopta un procedimiento y mecanismo distinto. La aprobación y remoción del procurador corre a cargo del Congreso, la primera a propuesta del Ejecutivo, y en Tabasco el mecanismo es inverso. El Congreso envía una terna al gobernador y éste decide cuál de los 3 es el procurador de justicia. Segundo, los diputados que suscriben esta iniciativa consideramos que ha llegado el momento que Colima se sume al mayoritario número de entidades en las cuales el gobernador designa al procurador y su nombramiento es ratificado por el Congreso. Esta es una muestra de voluntad política para construir consensos en el nuevo marco democrático que alienta el funcionamiento de las instituciones públicas del país, del que Colima no queda rezagado. El Procurador General de Justicia del Estado debe ser nombrado en una concurrencia de atribuciones que posibilite que el Poder Legislativo, genuino representante del pueblo de Colima, participe en su nombramiento para asegurar la selección más idónea de un profesional del derecho que cumpla a cabalidad con la alta responsabilidad a su cargo, más aún en las actuales condiciones de seguridad pública que vive el país y nuestra entidad. Tercero, sin embargo, la delicada función a cargo del titular del Ministerio Público del Estado exige que el nuevo mecanismo compartido para su designación no afecte en modo alguno el adecuado funcionamiento de dicha institución por falta de indefinición en el nombramiento de aquel. En primer lugar, se propone que sea el propio titular del Ejecutivo el que seleccione al procurador, y al extenderle su nombramiento no quepa duda de que esta dependencia directamente depende de aquel a cuyo cargo corre la grave responsabilidad de la seguridad pública en nuestra entidad, por disposición de las 2 constituciones, federal y estatal. El perfeccionamiento legal de su nombramiento, sin embargo, requiere de la supervisión del Congreso, quien puede o no otorgar la ratificación de dicho funcionario, sin la cual éste no puede asumir el cargo. También la remoción discrecional del procurador debe quedar a cargo del gobernador, pues es inconcuso que aquel es quien tiene a su cargo la supervisión cotidiana de sus funciones y el adecuado cumplimiento de los objetivos y responsabilidades. En segundo lugar, se plantea una fórmula de gobernabilidad que garantice que el mecanismo compartido no se diluirá en un peloteo infinito de designaciones y negativas de ratificación, producto de la afiliación diversa de ideologías entre el titular del Ejecutivo y la mayoría de los miembros del Congreso, lo que se ha denominado por la teoría del Estado gobiernos compartidos. Al igual que ya lo establecen varios artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el caso de los ministros de la Suprema Corte, por ejemplo, y en nuestra propia Constitución estatal, los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, por ejemplo, se propone un plazo de 15 días hábiles que consideramos suficientes para que el Congreso resuelva sobre el ejercicio de su ratificación o lo niegue. Si el Congreso nada resuelve en dicho plazo, es justo que se penalice su inactividad o indecisión política con el efecto planteado, aplicar la positiva ficta, que también ya está contemplada en la propia Constitución Federal y la nuestra. O sea, se considera en ese supuesto que la ratificación del Poder Legislativo opera en sentido afirmativo. En tanto, el Congreso procesa el trámite para otorgar la ratificación o la designación del gobernador, surte los efectos previstos en los párrafos anteriores. El subprocurador que designe el gobernador se encargará del despacho de la dependencia. El procurador será removido libremente por el titular del Ejecutivo. El nombramiento y remoción de los demás servidores públicos en esta institución se dará en los términos de la Constitución. Si ahora la voluntad política de los integrantes del Congreso apuesta por el nombramiento compartido de este importante cargo de la Administración de Gobierno, la misma voluntad política de los diputados y el gobernador permitirá que en el futuro se designe a una persona adecuada para ejercer tan delicada función. Nada permite atisbar que este mecanismo se empantanará o dificultará
por divergencias ideológicas entre los integrantes de los poderes, precisamente cuando los actores políticos vienen dando muestra de civilidad y madurez políticas, así como apuesta cierta por la gobernabilidad de las instituciones públicas. Pero si ese penoso supuesto llega a presentarse, es pertinente que el nuevo mecanismo esté blindado de viabilidad institucional que impida la ingobernabilidad de la Procuraduría General de Justicia, por lo que el efecto de la negativa de ratificación en 2 sucesivas designaciones se facultará al Ejecutivo Estatal para que nombre libremente a quien ocupará el cargo de Procurador General de Justicia del Estado. Finalmente, la propuesta esencial contenida en el artículo 82 se contempla, para efectos de técnica jurídica, con la modificación de otras 2 disposiciones, una relativa a considerar una nueva atribución del Congreso del Estado para ratificar al Procurador de Justicia, estableciendo una nueva fracción, la 21ª bis, en el artículo 33, que se refiere a las facultades del Poder Legislativo, y la segunda, introducir una modificación a la fracción 4ª del artículo 58 para diferenciar el carácter del nombramiento del Procurador respecto de los secretarios de la Administración Pública Estatal, ya que con la presente iniciativa, el nombramiento del primero modificará su naturaleza discrecional, libre para ser compartida con el Poder Legislativo. Con estas consideraciones torales, los diputados que suscribimos esta iniciativa apostamos por el perfeccionamiento democrático de nuestro sistema de gobierno y en tal virtud, con fundamento en las consideraciones anteriores, los diputados integrantes de los partidos Revolucionario Institucional y Nueva Alianza presentan a la consideración del Honorable Congreso la siguiente iniciativa con proyecto de decreto para reformar la Constitución local en los siguientes términos. Artículo primero. Se reforma la fracción 4ª del artículo 58, así como del artículo 82 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima en los siguientes términos. Artículo 58. Fracciones 1ª y 3ª siguen igual. 4ª. Nombrar y remover libremente a los secretarios de la Administración Pública Estatal y a los demás servidores públicos cuyo nombramiento o remoción no corresponda conforme a la ley a otra autoridad. El Procurador General de Justicia será designado por el Gobernador y ratificado por el Congreso del Estado en la forma prevista por esta Constitución. Artículo 82. El Procurador General de Justicia dependerá directamente del Gobernador y será designado por el titular del Poder Ejecutivo con la ratificación del Congreso. El Gobernador designará al Procurador y enviará el nombramiento al Congreso, el cual otorgará o negará la ratificación por mayoría absoluta de sus miembros dentro del improrrogable término de 15 días hábiles. Si el Congreso no resolviere dentro de dicho término, se tendrá por ratificado el nombramiento. Si el Congreso no otorga la ratificación, el Gobernador hará una segunda designación y se procederá de la misma forma para que en el párrafo anterior. En caso de que el Congreso no ratifique 2 designaciones sucesivas, el Gobernador nombrará libremente a quien ocupará dicho cargo. En tanto el Congreso procese el trámite para otorgar la ratificación o la designación del Procurador, surte sus efectos previstos en los párrafos anteriores. El subprocurador que designe el Gobernador se encargará del despacho de la dependencia. El Procurador será removido libremente por el titular del Ejecutivo. El nombramiento y remoción de los demás servidores públicos de esta institución se dará en los términos de la ley de la materia. Artículo 2. Se adiciona la fracción 21ª bis al artículo 33 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima en los términos siguientes. Artículo 33, fracciones 1ª a 21, sigue igual. 21ª bis, ratificar el nombramiento del Procurador General de Justicia en los términos de esta Constitución. Fracciones 22ª a la 42, sigue igual. Transitorios, único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. El Gobernador del Estado dispondrá, se publique, circule y observe. Atentamente, sufragio efectivo no reelección Colima Col, 1 de abril de 2013, por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el de la voz, diputado Martín Flores Castañeda, diputado José Antonio Orozco Sandoval, diputado Óscar Baldovino Sanguiano, diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz, diputada
Francis Anel Bueno Sánchez, diputado Manuel Palacio Rodríguez, diputado Arturo García Arias, diputado Noé Pinto de los Santos, diputada Ignacia Molina Villarreal, diputado José Verduzco Moreno, por el grupo del partido Nueva Alianza, diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez, diputado Heriberto Ariel Valencia y diputado Esteban Meneses Torres. Es cuanto, diputada presidenta. Muy bien, diputado. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turna en la comisión correspondiente. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes, señoras y señores diputados, a la sesión solemne a celebrar el día 5 de abril del año 2013 a partir de las 11 horas. Finalmente, agotados todos los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse de pie para proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy, siendo las 13 horas con 40 minutos del día 1 de abril del año 2013, declaro clausurada la presente sesión. Por su atención, muchas gracias. Invítalos a todos los diputados a que pasen a la sala de juntas al taller de bullying. Les invitamos, compañeros diputados, a todos pasar a la sala de juntas, ya que se impartirá